Continuando con las entrevistas con el señor Rolando, dígame, ¿qué podría opinar usted sobre los aspectos económicos que está presentando ahorita Venezuela? Bueno, primero que todo, buenos días. En la parte social económica de Venezuela, debemos decir que la parte económica, perdón, la parte económica, bueno, no es un secreto para todos que las políticas económicas del gobierno, lamentablemente durante los últimos años han sido bastante erradas y se ha negado mucho a hacer un cambio oportuno para que se vea reflejado en la sociedad y acabemos con ciertas determinadas situaciones que se están presentando en la calle. Es evidente, para nadie es un secreto, que las inmensas colas y la escasez de muchos productos básicos de primera necesidad es precisamente por las malas políticas. Creemos que ante todo es una rectificación, un diálogo, y se creen políticas nuevas, políticas mejoradas. Una mesa de diálogo es lo que primordialmente restablecerá parte de la problemática que hay en Venezuela y la cual conllevará lógicamente a una salida oportuna para este tipo de situaciones. Ya bueno, el primer semestre del año y lamentablemente no se han visto mejoras en lo absoluto, pero creemos que estos últimos 6 meses que restan del año, con el favor de Dios, creemos que se van a aplicar algunas medidas pues, para que se vea ese cambio que todos deseamos, que todos queremos, y que verdaderamente pueda mejorar la calidad de nosotros todos los venezolanos, para nuestros hijos, para nuestros padres, y que bueno, que seguimos creyendo en este país. Así es. Bueno, muchas gracias. Continuando con este tema, para nadie es un secreto que los venezolanos vivimos rodeados de términos como inflación, divisas, petróleo, guerra económica, entre muchos adjetivos más que se le agreguen a esta. La mayoría de los venezolanos desconocen la realidad de la situación del país y temen al futuro de esto. Usted como venezolano, como profesional, ¿cómo valoraría la economía nacional? Bueno, tú lo has dicho, tus palabras que vayan por delante, es una incertidumbre ciertamente para todos nosotros los venezolanos. Deseamos, en general deseamos que algo sea muy promisorio. Ciertamente, como se habló en la parte de la capitulación anterior, la parte económica, lamentablemente el gobierno como tal está negado, pero todavía hay mucho chance, todavía hay, como lo dije, algo muy promisorio para el futuro de Venezuela. Como un venezolano más, vemos que la economía ha decaído en estos últimos 6 meses, a pesar de que en 2003, 2004 es cuando viene la recesión económica y la parte de divisas, es decir, muchos empresarios lamentablemente no le están llegando los recursos. Al no llegar los recursos, no pueden traducir sus recursos en productos de primera necesidad, y es por lo que vemos ahorita esta cantidad de escasez. Y a pesar de que el famoso discurso de la guerra económica, no podemos tener otra guerra sino que la parte psicológica. Nosotros todos sabemos que si a una empresa no le bajan los recursos, lamentablemente, o no le llegan los recursos oportunamente o a tiempo, lamentablemente va a haber retrasos en el poder adquisitivo y en la adquisición de bienes. Deseamos todos que de alguna u otra forma salgamos adelante y que este gobierno en realidad acepte las propuestas que se han hecho en diferentes, de la parte privada y de la parte pública. El empresario todavía cree en el país, todavía quieren invertir, y deseamos incluso que la inversión extranjera tenga ese apoyo económico, social y esa garantía, para que lógicamente tengamos la entrada y
y que sigan creyendo, el extranjero como tal siga creyendo en el país, porque todavía tenemos país, todavía tenemos riqueza, son muchas riquezas, y no la parte rentista, que es la parte del petróleo. Tenemos una diversidad de yacimientos y de riquezas. Venezuela es muy amplia, es muy linda, y creemos e insistimos en que las propuestas, tanto del sector público como privado, deben ser escuchadas en una mesa de diálogo y hacer algo muy consensual, y que el gobierno rectifique las medidas, rectifique su economía, que lamentablemente la traducción de todo eso es una incertidumbre para el pueblo venezolano y para el futuro. Muchas gracias. Cambiando un poco el ritmo de la entrevista, vamos a hablar un poco sobre los aspectos sociales. A ver, cuéntame un poco por qué crees o cuáles son las razones por las cuales el gobierno no ha aceptado la ayuda humanitaria, más que todo en el ámbito de la salud. Bueno, es fácil. Este gobierno, la política de este gobierno, al aceptar automáticamente una ayuda internacional, es aceptar que en realidad hay una crisis, o sea que se ha negado. No podemos, para el gobierno es el país de las maravillas. Sabemos la cantidad de problemáticas que hay en Venezuela y se niegan a aceptarlo, tanto en medicina como en la política de alimentación. No se está produciendo. Hay lamentablemente muchos laboratorios internacionales, muchas transnacionales han cerrado sus puertas, y aceptar la ayuda internacional, activar ese mecanismo, es aceptar que esto ha sido un fracaso. Continuando con el aspecto social, ¿crees tú que para que haya un cambio en general en la sociedad, en el país, primero tiene que haber un cambio personal, un cambio de nosotros mismos primero? Y además de esto, ¿qué opinas acerca de la nueva medida que tomó el gobierno, que son los CLAP? ¿Crees que esto mejorará de cierto modo la situación que estamos pasando ahorita? Bueno, es más de lo mismo, peor de lo mismo en realidad. Y ciertamente, tu pregunta es válida. ¿Debemos cambiar nosotros los venezolanos? Sí. Ha disminuido en estos casos lo que son los lazos familiares. Hay mucha destrucción. La misma sociedad, la misma problemática del país hace que inclusive pensemos que ya los lazos familiares ya no existan. Pero no, todavía tenemos valores. El venezolano es muy humilde, muy noble, ¿verdad? Y precisamente la guerra que se tiene que gestar y ganar son en los corazones de la familia, dentro del mismo ente familiar, para que verdaderamente, o sea, salgamos y demos lo mejor de nosotros. CLAP, bueno, que son comités locales, según las iniciales del CLAP, que son comités locales de alimentación y producción, nos están coartando definitivamente a comprar la cantidad, la calidad que queremos en realidad. Bolsas de racionamiento, como lo quieran llamar. Llegan, no llegan, si llegan, es algo muy partidista. Si eres rojo, rojito, si llegas, si no eres, no llegas. Es la exclusión si eres de un partido o no. Existe una división. Es correcto, existe una división. Mira, para la muestra un botón, cerca de donde nosotros vivimos, bueno, nos llegó una bolsita de racionamiento hace como un mes, pero lamentablemente eso no va a durar un mes. Y para nadie es un secreto. Y vuelvo y repito, es coartar la decisión como familia de querer darle a nuestros hijos, a nuestros padres, la calidad y la cantidad que queremos. En realidad, para muchos será una salida, puesto que de repente en esa bolsa de racionamiento será bajo costo, pero ya inclusive ya la corrupción ya llegó a los CLAP. Ya llegó, ya hay muchas historias, hay muchos cuentos de la famosita bolsa de los CLAP, que las venden a un precio, la acapara cierta y determinada persona dentro del gobierno y después la revenden. Están jugando lamentablemente con el hambre del pueblo, y con eso lamentablemente nadie va a poder. Las colas que vemos
en la calle no son precisamente para comprar una gorra, un teléfono, la última marca de zapatos. Es hambre, es comida, producto de primera necesidad. Y no estamos lejos de que esta situación se acabe. Bueno, el siguiente paso para la activación del referendo revocatorio es la recolección del 20% de la firma de los votantes inscritos en el registro electoral. ¿Crees que el gobierno implementará algún tipo de retraso o situaciones que alarguen o impidan a los venezolanos firmar? ¿Qué les dirías tú a estos ciudadanos? Bueno, no voy a implementar, ya lo está implementando. Ahorita como llamamos el reafirmazo, aplicaron el plan Morrocoy, retrasando, no activaban las máquinas, bueno, cualquier cantidad de personas haciendo colas desde temprano y no había el personal para atenderlos. Pero lo que exhorto al venezolano en general es que síganse, hay que firmar, reafirmar, activar todos los mecanismos para que el referéndum revocatorio, porque es la salida que tenemos a la crisis actual, sociopolítica, política, de todo ámbito. Es el revocatorio lo que verdaderamente acomodará o nos dará la salida para toda esta problemática que lamentablemente día a día se incrusta más, cada día se daña más, cada día lamentablemente es peor la situación en Venezuela. Y es evidente, a venezolano que sale a las calles puede evidenciar cualquier cantidad de cosas, se ve la incertidumbre en el venezolano, en el futuro de todos nosotros. Y bueno, ahí está, hay que estar encima para que esto se dé, y este mismo año si es posible. Gracias. Con respecto a las costumbres de nuestro país, ¿piensas que la situación socioeconómica ha afectado al aspecto cultural? Bueno, bastante, no solamente la parte cultural, ha afectado la parte socioeconómica, ha afectado por ámbitos generalizados. Pero si vamos a las costumbres, sí es verdad. Costumbres y cultura, pues, como había comentado con una amiga mía que ella siempre estuvo involucrada con eventos internacionales, ferias de libros, estaba en esa parte de cultura, pero lógicamente por la parte política. Se ha trancado un poco lo que es ese esquema del juego, traer artistas, escritores, poetas, esa gama de artistas internacionales es un poco difícil por la situación del país, la adquisición de divisas para poder pagar esos artistas extranjeros. Se ha visto muy mermada, se sigue haciendo ya en una menor escala y se ve afectada, pues ya no sé, se está dando un evento con calidad y sí se ve bastante afectado. Esperemos que mejoren. Venezuela es un campo abierto para la poesía, para la cultura, para todo este tipo de situaciones. Y pensamos que una vez que se abra la apertura económica y se caigan todos estos bloqueos, todas estas cuestiones, volverán. Hay muchos deseos en la parte internacional de llegar nuevamente aquí a Venezuela y ofrecernos eventos de calidad, productos de calidad. Pero esto, a medida que la economía vaya mejorando, todo esto va adquiriendo nuevamente un matiz positivo para Venezuela y una gran expansión y una gran visualización de la parte internacional para con nuestro país, su cultura y costumbres. Y es triste porque eso se ha decaído, ya que esa es nuestra identidad como tal. Es nuestra identidad, exactamente. Bueno, René, muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo y por todo lo que hablamos, lo cual fue muy productivo y muy importante para nosotros los venezolanos. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima oportunidad aquí en Noti Historia. Gracias. Hasta luego.